¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. ¿Estamos contentos o estamos afligidos? Pero fíjense que es importante que no estemos en medio. O estamos contentos o estamos afligidos. Hay que inclinarnos hacia una de las dos. Pero cualquiera de las dos nos van a llevar a Cristo. Fíjense lo que dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿A quiénes les gusta cantar, hermano? Yo creo que todos, ¿no? Aunque no sepamos cantar, aunque no, como decimos coloquialmente en la regadera, cantamos, ¿no? Y saben, el canto es algo bien importante. El canto es una forma de expresar sentimientos y emociones de manera armónica. Y hay varias cosas que hace el canto. Mejora nuestra postura corporal, mejora la capacidad pulmonar, mejora la calidad de sueño, reduce niveles de estrés, ayuda a mantener el cerebro en buena forma, mejora la memoria, es antidepresivo, fortalece el sistema inmunológico. Así es de que vamos a cantar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Todos juntos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Otra vez. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Gracias, hermanos. Movimos todos los músculos de la cara. ¿No se siente bien? ¿Se siente rico? Prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Vamos juntos. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Vamos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien.
nadie. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Así es, mis amados hermanos. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. Sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Todas las cosas vienen de ti,
diciendo Dios. Quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas tuyas, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Amado Rey y bendito Dios, Señor, te alabamos esta mañana con todo nuestro corazón, Padre. Señor, acabamos de cantar y vemos que hay promesas que tú nos das que son incomparables con nada en el mundo. Señor, tú nos prometes vida eterna y para nosotros es todo, Señor. El estar contigo, Padre, el estar en tu presencia, Señor. No necesitamos más. Y el saber, Dios, que estás con cada uno de nosotros, pese a las circunstancias que estemos viviendo, pese a la situación que está viviendo en el mundo, Señor, tú estás con nosotros y es una promesa que tú nos das que nunca nos vas a dejar, Señor.
Perdónanos, Dios, porque nosotros nos apartamos de ti, nosotros nos soltamos de tus manos, pero tú nunca nos sueltas, Padre. Y Señor, nos gozamos en alabarte, engrandecer tu nombre y el estar conscientes, Dios, de que tú estás en todo momento con nosotros. Gracias por disfrutar estos momentos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Amén. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre. La gloria es por siempre. Saltado es por siempre. Es digno y vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre. La gloria es por siempre. Saltado es por siempre. Es digno, vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó por siempre. La gloria es por siempre. Saltado es por siempre. Es digno, vivo está, vivo está por siempre.
por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Amén, mis hermanos. Está vivo nuestro Padre Celestial. Amén. Pueden tomar su lugar. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a iniciar una serie diferente que vamos a estar viendo por los siguientes meses. Vamos a empezar a profundizar un poco en la carta a los Corintios, primera carta y segunda carta. Obviamente iniciamos con la primera. Y bueno, hoy vamos a hacer un paneo, digamos, vamos a hacer la introducción a Corintios, todo lo que la carta nos va a hablar, lo que vamos a estar viendo los siguientes semanas y meses. Y bueno, vamos a poder ver un poquito el contexto general de la iglesia. Así es que vamos a dar inicio hablando de que, ¿dónde estaba Corinto? Esta era una ciudad muy importante, una ciudad portuaria. Los apóstoles nos narra mucho de ello en el capítulo 18. Por ejemplo, en los primeros 3 versículos la escritura dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. La escritura nos está narrando que Aquila era de esta ciudad del Ponto. El Ponto es una población de Asia Menor, y él junto con su esposa Priscila han decidido irse a vivir a Roma. El problema es que hubo graves problemas ahí en Roma, donde el emperador Claudio los terminó corriendo porque los judíos tenían muchos problemas, ya empezaban ciertas revueltas. Recuerden que más o menos 20 años después es la caída del templo, la destrucción del templo, y empiezan las revueltas, pero también los judíos tenían muchos encuentros con los cristianos. Todo esto traía cierta problemática a Roma. El emperador decide que los judíos ya no pueden estar en Roma, y es como sale Aquila de ahí y se dirige a Corinto. Se encuentra con Pablo y por obviamente obra del Señor, pues resulta que ambos saben hacer el mismo oficio. ¿Cuál era el oficio de ambos? Era hacer tiendas. Este oficio que ambos tenían en común hace de ellos que pudieran tener una relación un poco más profunda. Y esto era algo que Pablo hacía inmediatamente al llegar a una ciudad nueva. Era ver la manera en que él podía sobrevivir ahí mientras establecía una iglesia, ver cómo podía obtener ingresos económicos. Empezaba a diseñar su oficio para desarrollar tiendas. Se dice o se sabe que Pablo heredó este oficio ya sea por su padre o por Gamaliel, quien fue su instructor dentro del judaísmo, su mentor. Así es que es la forma en que Dios decide que Pablo instale ahí una iglesia. Pablo estuvo en Corinto, hizo una labor de 1 año y medio para poder establecer esta iglesia. Hechos nos ayuda a entender un poco más cómo fue el proceder de Pablo. En los siguientes versículos, versículo 4 y 5 de Hechos 18 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Trabajaba con ambos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y esto nos da mucha luz en cómo más o menos trabajaba Pablo, porque a veces nosotros podemos llegar a tener la idea de que Pablo trabajaba 24 horas al día, 7 días a la semana, predicando el evangelio. Pero al menos en Corinto la escritura nos dice que el día que más trabajaba él en el evangelio era los días de reposo,
era cuando él predicaba más tiempo el evangelio. Por lo pronto, entendemos que los demás días, los otros 6 días de la semana, digamos de domingo a viernes, él se dedicaba a desarrollar su oficio, a poder tener ingresos económicos para poder subsistir en este lugar. Así es que Pablo lo que hacía era conocer personas, hablarles de Jesús, y el resultado fue una gran multitud de personas convertidas al cristianismo. Y así es como se fue formando la iglesia de Corinto. Pero hubo un problema, y esto nos lo relata el versículo 6, que dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Por eso podemos entender que si bien la iglesia de Corinto tenía un grupo de cristianos que venían como trasfondo del judaísmo, pero la gran mayoría venían del estatus gentil. ¿Por qué? Porque obviamente Pablo dejó de predicarles el evangelio a los judíos y se dedicó más hacia el lado gentil. Los judíos le insultan, él deja de predicarles el evangelio, haciendo este acto simbólico que el Señor mismo Jesucristo les enseñó a sus apóstoles. Lo recuerdan, Mateo 10, 14 y 15, ¿verdad? Donde les dice que si alguien no lo recibe, sacudir aún el polvo de sus pies. Este acto simbólico lo hace Pablo en este lugar. Así es que Pablo empieza la predicación más hacia el lado gentil, y para que pudiéramos profundizar, porque no es la idea de hoy, un poquito más, pudieras conocer un poco más cómo fue la historia de Corinto, tienes de tarea poder leer el capítulo 18 y parte del 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya después del versículo 7 nos va a ir dando más detalles de lo que sucedió en esta iglesia aquí en Corinto. Pablo, después de estar 1 año y medio en esta ciudad, recordemos que él es misionero, y como misionero él solamente iba a establecer la iglesia, iba a estar un tiempo ahí, después la iba a abandonar. Entonces, después de 1 año y medio, se empieza o continúa su segundo viaje misionero, y es en los diferentes lugares que él se encuentra que empieza a recibir reportes de esta iglesia. Reportes malos, reportes que la iglesia está atravesando una problemática muy diversa, pero con aspectos muy complicados. Y es ahí donde Pablo escribe Primera de Corintios, por ahí del año 54-55 de la era moderna después de Cristo. Y esta carta la pudiéramos definir o dividir en 5 temas o 5 problemas primordiales o principales. Se sabe que la carta a los Corintios corrige aproximadamente 40 situaciones diversas de la problemática de la iglesia. Sin embargo, no vamos a ver todos, porque entonces terminaremos la predicación el día de mañana o pasado mañana. Obviamente solamente vamos a ver los aspectos que Pablo les dedica más tiempo, a los más grandes, a los más difíciles. Como ejemplo, por ahí del capítulo 6, Pablo va a exhortar a los cristianos a que ya no se estén demandando ante la corte, ¿verdad? Ellos tienen problemas y en lugar de tratar de resolverlas entre ellos, van y demandan al otro. Y entonces Pablo los exhorta diciéndole: ¿no se pueden poner ustedes de acuerdo? ¿No se dan cuenta que a través de estar demandándose uno a otro, lo único que están haciendo es mostrar un mal aspecto del nombre del Señor? Así es que ya no lo hagan. Sin embargo, en este capítulo 6 son pocos los versículos que le dedica a este problema. Así es que no es un problema que vamos a atender hoy. Nos vamos a dedicar a los más grandes, a los aspectos más difíciles. Si bien todos son complicados y difíciles, estos 5 son los más difíciles todavía, y por eso Pablo les dedica más tiempo. ¿Cuáles son estos 5 aspectos? Del capítulo 1 al 4 nos va a hablar de la división que existe en la iglesia. La iglesia se está dividiendo. De los capítulos 5 al 7 nos va a hablar del problema que hay con respecto a la pureza sexual en la iglesia. De los capítulos 8 al 10, la escritura nos va a hablar sobre estas reuniones que ellos tenían y donde degustaban o compartían la comida que se sacrificaba a los ídolos. En los capítulos 11 al 14 nos va a hablar de las reuniones de adoración, cómo deben de ser las reuniones de adoración. Las reuniones dominicales que ellos tenían eran bastante difíciles.
Y por último, en el capítulo 15 va a tocar el punto de la resurrección del Señor. Había en este tema un gran problema de incredulidad. Se han filtrado falsos maestros en la iglesia y están enseñando cosas que no son buenas. Una de esas cosas que estaban enseñando era que la resurrección no podía ser posible, que era algo pues sencillamente impensable. Pablo, muy dado a su estilo, tiene una estructura muy visible de cómo va a atender cada uno de estos aspectos. Primero vamos a ver que va a definir el problema. Ese es algo que inmediatamente Pablo les va a hacer ver. Después también vamos a ver cómo les responde a este problema con el evangelio, que son las buenas nuevas de Jesús. Y por último, les muestra la vida que están llevando, que están viviendo, pero que no tiene coherencia con lo que dicen creer. Están portándose de una manera hipócrita. Así es que para ti y para mí esta carta, durante los siguientes meses que debemos ya de estar degustando, saboreándonos, es una carta que nos va a enseñar cómo debemos de pensar en cada área de nuestra vida a través del evangelio. Así es como está constituida o distribuida la carta a los Corintios, y vamos a entrar en materia. Pero Él es quien nos trae las buenas nuevas de todo lo que ha hecho. Y esta es la estructura. ¿Ves? Vimos en el capítulo 1, versículos del 11 al 13, que les define el problema. El problema es, se están dividiendo siguiendo a siervos y no a Dios, no a Jesucristo, quien es que proviene de Dios. Les responde con el evangelio en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. No sean carnales siguiendo a siervos de Dios. Sigamos a Jesús, quien proviene de Dios. Él es quien realmente los va a hacer crecer. Y les muestra cómo viven mal con respecto a lo que dicen creer. Lo que acabamos de leer, capítulo 4, versículos del 5 al 8. No vivan juzgando a los demás solo porque no siguen a su líder. Con ello, lo único que demuestran es que no son espirituales. Todo lo que poseen, aún el conocimiento que estos líderes les ha dado, Dios se los ha provisto. Así es que no se jacten como si ustedes lo hubieran descubierto. Es importante que todos entendamos que los líderes de una iglesia, todos somos totalmente imperfectos. No somos más que cristianos que seguimos cometiendo pecado. Pero es la responsabilidad de toda la iglesia, así como los demás personas que pertenecen a este liderazgo, que veamos que cada uno de los líderes se mantenga centrado en Jesús, se mantenga en esa esperanza, en aquel de quien sí es perfecto, que es Jesús. ¿Por qué? Porque los líderes siempre vamos a fallar. Me gustaría decir, ojalá algún día no fallemos. Desgraciadamente, lo digo categóricamente, todos vamos a fallar. Y esto normalmente lo conocemos. Yo creo que la mayoría, cuando un líder falla, qué dolor tan profundo le trae a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces la iglesia pierde el rumbo y no está firme en Jesús. Dependen más del líder. Nosotros debemos de aprender de Jesús. Él no tuvo problema con esto. A él le fallaron los líderes de su tiempo y no tuvo problema. No cambió de manera de pensar. No cambió el plan. No quiso corregir el propósito por el cual llegó a la tierra. Él no solamente le fallaron los líderes de ese tiempo, lo despreciaron y lo crucificaron. Sin embargo, él no cambió, él continuó, porque él lo hizo porque estabas tú en su mente. Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Así que cuando nosotros lleguemos a fallar como responsables de esta iglesia, tú debes de tener siempre en mente que hay un verdadero líder que murió por ti. Todo lo hizo para protegerte, para hacerte hijo de Dios, y hoy vive y reina a la diestra del Padre para llevarte a salvo a casa. Pablo continúa en los capítulos del 5 al 7, habla sobre un problema que tiene que ver con la pureza
sexual. ¿Cuál es el problema aquí? Hay varias personas que están teniendo relaciones sexuales de manera ilícita y se dicen cristianos. Al grado que hay un hombre que se está acostando con su madrastra, con la mujer de su esposo. Esto lo hace evidente en el primer versículo, capítulo 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Decíamos, está el templo de Afrodita, y hay cristianos, sobre todo de la parte gentil, que siguen adorando a estos tipos de dioses. Y visitaban el templo normalmente por las noches, y ya estando ahí, pues acudían al servicio que ofrecían las sacerdotisas, las prostitutas que trabajaban ahí. Sin embargo, ese ya era un problema grande, y aparte había alguien que tenía por mujer a su madrastra. Esto ya es un problema bastante complicado. Sin embargo, eso no era lo peor. Había quienes, los falsos maestros, decían: pero eso pues no tiene nada de malo. Todos somos libres en Cristo. ¿La gracia de Dios acaso tiene fin? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Y por eso Pablo en el capítulo 6, versículos 12 al 15 contesta: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Pablo les está diciendo: están mal. Y con el evangelio en mano les está enseñando que están equivocados. Pablo les está diciendo: Jesús murió por sus pecados, incluyendo ese que siguen cometiendo de inmoralidad sexual. Hermanos, la integridad sexual es una de las principales formas en las que nosotros respondemos al amor y a la gracia de Dios. Dios ha enseñado o nos designó que el sexo fuera placentero, siempre dentro de la atmósfera del matrimonio. El sexo es un regalo agradable y hermoso, pero fuera del matrimonio es una perversión. El apóstol les recuerda que así como Jesús fue levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también van a ser levantados para resurrección. Por lo tanto, nuestros cuerpos son redimidos por Jesús. Entonces, lo que cada uno de nosotros hace con su cuerpo es importante. Nuestro cuerpo, además, no es nuestro. Nuestro cuerpo, por lo mismo, no está para hacer lo que querramos hacer con él. Pablo es muy claro. Ser un seguidor de Jesús es también no comprometer nuestra integridad sexual. Así que la pureza sexual es importante tanto para casados como para solteros. Todos somos llamados a ser sexualmente puros en acción, así como de pensamiento. Para los solteros, jóvenes que aún no se han casado, deben de mantenerse puros hasta el matrimonio. ¿Por qué? Porque ese es el resultado del dominio propio que ejerce el Espíritu Santo en ustedes. Así es que, jovencita, joven, no te dejes caer por presiones de la otra persona. Porque el que él o ella te esté impresionando, lo único que demuestra son faltas de respeto y falta de compromiso hacia ti. Si tanto te ama, ¿por qué no te propone matrimonio? Si tanta necesidad tiene de estar contigo, ¿no se puede esperar a casarse? Para los casados también mantener el hecho matrimonial es sumamente importante. Esto nos va a ayudar a tener relaciones mucho más sanas en nuestro matrimonio
y esto honra a Dios. Recordemos las palabras del autor de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La pureza sexual es parte de nuestra santidad. Por lo mismo tenemos que cuidar mucho este aspecto. Pablo continúa, capítulos del 8 al 10, donde va a empezar a hablar de un problema que hay con la comida. Personas que sacrifican algunos animales para ciertos ídolos y varios participan de este tipo de banquetes. Esto que ha sucedido en la iglesia, bueno, también es otra forma en la cual ellos se han dividido. La carne que es sacrificado a los animales por parte de los gentiles, pues ellos no tienen problema y la comen con toda tranquilidad. Pero los cristianos con un fondo judío lo consideran una aberración. Entonces en una iglesia hay dos pensamientos. Pablo lo va a corregir. Capítulo 8, versículos del 7 al 9 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo les está recordando algunas ideas centrales del Evangelio, empezando porque nuestra lealtad es únicamente a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, y no a otros dioses. Así es que debemos de tener cuidado con las personas que están en nuestro entorno, porque algunas de ellas pueden conocerte y decir: mira, él es cristiano. Pero los cristianos no tienen problema para poder adorar a otros dioses y comer de lo que se les sacrifica. Así es que cada uno de nosotros debe de tener mucho cuidado en esa situación. Si te encuentras así, no comas, porque nuestra lealtad es hacia Jesús, porque nosotros debemos de amar a esas personas como a nosotros mismos. Por lo mismo, no debemos confundirlos. Pablo continúa en el capítulo 10, versículo 27 al 29. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Pablo continúa argumentando en versículos 30 y 31. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Como cristianos sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. Y Pablo recuerda al salmista, ¿verdad? Del Señor es la tierra y su plenitud. Su plenitud entendemos que es todo lo que habita en ella, todo lo que hay en ella, todo lo que crece en ella. Y dentro de eso está ese animalito, o ese pan, o esas cosas que son sacrificados en su momento, quizá a un dios griego o a un dios romano, hoy podríamos decir quizá una virgen. Entendemos que el cielo, el reino de los cielos, no se trata ni de comida ni de bebida, palabras del Señor Jesucristo. Así que en los alimentos que son sacrificados a los ídolos, pues realmente no sucede absolutamente nada, no hay ningún cambio en ellos, a menos que estén echados a perder. De ahí en fuera no hay nada. A esto le sumamos que un ídolo nada es solo un pedazo de piedra o un trozo de madera. Así es que si no hay nadie en tu entorno, dice el apóstol Pablo, nadie que te pueda malinterpretar, y tienes hambre y tienes ganas, come con toda la libertad. Porque como seguidor de Jesús, eres libre de seguir tu conciencia en este tipo de situaciones que pudieran ser debatibles. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hace que comer sea una buena situación
o no comer sea una mala situación o buena situación. El principio central que nos está dando Pablo es el evangelio, es el amor. Porque el amor en Cristo es negarse a sí mismo, buscando el bien de los demás. Ya que el amor de Dios está en el mero centro del evangelio. Eso es lo que precisamente Jesús hizo por nosotros cuando murió en la cruz, para pagar por nuestros pecados. Eso es lo que tú y yo tenemos que imitar de Jesús, como sus seguidores. Así es que como cristianos, por amor a otros, debemos de evitar todo tipo de acción o comportamiento que pudiera servir de tropiezo a otros. Ya que un creyente puede estar tranquilo, pero no debe de estar tranquilo cuando sus actitudes o sus acciones provocan incomodidad o confusión a otro. Porque no podemos ser incongruentes y decir que estamos buscando la gloria de Dios siendo tropiezo para otras personas o de confusión. Así es que algo que nos deja la carta a los Corintios es que tú y yo no debemos de escatimar esfuerzos para que el Señor siga salvando a muchos. Pablo continúa en el penúltimo punto, capítulos del 11 al 14, y va a empezar a tratar un gran problema que hay en las reuniones de adoración, en sus reuniones dominicales. Una de las primeras cosas que Pablo inmediatamente va a corregir es que hay mujeres que están tratando de enseñar, pero no solamente eso. Está el expositor, está el predicador, y ellas interrumpen tratando de exponer su idea. Pablo no lo considera correcto, inmediatamente va a poner orden, y por eso escribe en el capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo corrige este asunto, pero también inmediatamente en el versículos 17 y 18 corrige otro grave problema que sucede en sus reuniones. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Cuál es este problema? Todos conocemos 1 Corintios 11. ¿Y cuál es el problema que se nos está anunciando ahí? Es que ellos, cuando se reúnen al celebrar la Santa Cena, estaban llevando este tiempo de conmemoración para un tiempo de satisfacción propia. ¿Cuál? Comer y beber hasta emborracharse. Así es que el tiempo de Santa Cena, en lugar de estarlos llevando a la reflexión y a la edificación, era un tiempo que les estaba llevando hacia el pecado. Lo han transformado de un tiempo de reflexión, de confesión de pecados, en un tiempo donde se fomenta el pecado. Algo que recordamos en este tiempo es que Cristo murió por nosotros para presentarnos delante de Dios sin mancha. Eso es lo que hacemos en la Santa Cena. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos o cómo podemos estar cometiendo pecado en dicho momento? ¿Cómo podemos llegar aquí sin haber tenido ese tiempo de reflexión y sin haber nosotros pedido perdón por nuestros pecados? No podemos presentarnos diciendo, Dios me ha limpiado, y presentarme en este tiempo lleno de pecado, sin haber pedido ni siquiera perdón por mis fallas. Otro problema que está sucediendo dentro de sus reuniones de adoración es que hay quienes dicen que el Espíritu Santo, le da dones a unos, pero a otros no. Ha repartido dones, pero solamente a unos cuantos. Y esto lo corrige, capítulo 12, versículos 12 al 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu que viene del Señor. Y Pablo está aquí desarrollando una metáfora comparando a la iglesia con un cuerpo humano. El cuerpo humano es uno solo, pero este está compuesto de varias partes y cada una de ellas cumple un rol único e importante. Y por eso
en este capítulo Pablo empieza a nombrar las cosas diferentes que hace el Espíritu y lo hace a través de cada una de las personas, haciendo de esta frase la frase clave en estos versículos: todo es para edificación de la iglesia. Esta es la frase clave en estos capítulos. Todo lo que sucede en las reuniones de oración o de adoración, o cada vez que se reúnan, cualquiera que sea el motivo, debe de ser para edificación de la iglesia. No solamente eso. Hay quienes dicen, bueno, no les da dones a todos, nada más a algunos nos ha dado dones. Pero aparte, yo solamente no tengo un don. Yo tengo un don que es realmente espectacular. Es mayor sobre todos los dones de ustedes. Yo hablo lenguas angélicas y nadie me las entiende porque son directas del cielo. Mi don es mucho más espectacular que el de ustedes. Y Pablo corrige esto en el capítulo 13, versículo 1, diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es todos los puntos que está corrigiendo Pablo. Imagínate cómo eran esas reuniones los domingos en la iglesia de Corinto en ese tiempo. Personas diciendo que tienen experiencias espirituales muy poderosas en las reuniones y empezaban a hablar lenguas, pero en voz alta para que todo el mundo lo viera. A esto le sumamos que había personas, falsos maestros, que estaban interrumpiendo constantemente al que exponía, al que estaba predicando. Mujeres también intentando de dar su punto de vista, interrumpiendo al predicador. En el tiempo, cuando están en la Santa Cena, se están emborrachando, hablando lenguas extrañas. ¿Te imaginas el caos que había esos domingos en esta iglesia? Demasiada distracción. Y Pablo nuevamente les va a mostrar el centro del evangelio, porque es lo que ellos tienen que escuchar. Y por ello Pablo les va a mostrar cuál es el propósito de todas las reuniones de adoración hasta las que hoy tenemos. Esa es la verdadera intención, o esa es la intención principal que nosotros tenemos en esta iglesia. Y por eso Pablo va a ayudar a que ese comportamiento empiece a cambiar y los empieza a corregir. Así es que Pablo les va a decir en el capítulo 13, versículo 13, que toda reunión de adoración debe de estar centrada en el evangelio. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque cada reunión de adoración debe de estar centrada en el amor de Dios. Por ello, cada persona que sirve en las reuniones dominicales y cualquier forma de servicio, lo hace por amor al otro, para el bienestar de los demás. Sin embargo, en esta iglesia hay quienes piensan que las reuniones son para tener estas experiencias espirituales intensas. A lo que Pablo les enseña que a él le encantaría también tener este tipo de experiencias poderosas en la oración. Pero si estas están distrayendo a los que son nuevos o a los que por primera vez van a escuchar el evangelio o inclusive los llegan a espantar, entonces deberíamos detenernos, porque entonces lo que estoy haciendo es amarme más a mí más que a esas personas. Pablo cierra esta sección con el capítulo 14, versículo 40, diciendo: pero hágase todo decentemente y con orden. Así que las reuniones deben de estar en orden. ¿Por qué? Imagínense que yo estoy aquí exponiendo y todo el mundo me está interrumpiendo y me está haciendo preguntas y me está haciendo observaciones, cosas que creen que yo debería de estar diciendo. ¿Cómo serían nuestras reuniones? Imagínate que estamos alabando y por ahí alguien empieza a gritar cosas extrañas, hablando lenguas que nadie entiende. ¿De qué edifica eso a la iglesia? Así es que, si nosotros queremos llevar orden en nuestras reuniones, es para que todos juntos podamos aprender.
Porque es a través del orden que todos juntos podemos cantar y adorar a Dios. Es en el orden cuando nosotros podemos escuchar a Dios cuando nos está hablando a través de sus palabras. Porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden y de paz. Solo recordemos el primer capítulo del libro de Génesis. ¿Qué dicen los primeros versículos? Dios vio que la tierra estaba desordenada. ¿Qué fue lo que inmediatamente empezó a hacer? A meter orden. Dios ordena la tierra, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, nuestras reuniones no pueden estar ejemplificadas con el desorden. Y por eso guardamos silencios. Esto no significa que no puedas cuestionar o que no puedas hablar, pero hay un tiempo. Hoy me tocó a mí, pero yo estoy seguro que también al pastor Obed. Si en algún momento hay algo que quieres hacer notar, o que quieres decirle, o que quieres hacer alguna observación, estamos disponibles después de todo servicio. Cuando terminemos, ahí nos puedes hacer las observaciones y los cuestionamientos que gustes. Y por último, el último punto, capítulo 15. Pablo va a abordar un problema que están enseñando los falsos maestros, que es sobre la resurrección. Están algunos diciendo que esa esperanza futura no es posible. Esto es por esa influencia de los malos maestros. Y por eso Pablo en el capítulo 15, versículo 2, dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, si tú le vas a dar más caso a aquellos, no eres salvo. Había personas, ¿verdad?, que decían que sencillamente la resurrección sencillamente no era posible. Es más, era algo totalmente ridículo. Por eso Pablo reacciona de una manera fuerte y enérgica. Y comienza diciendo en este capítulo que la resurrección es algo indispensable dentro del evangelio. Y que nosotros creemos en ella. Pero no creemos, hablábamos el martes, ¿no?, de una fe ciega. Nosotros no creemos de una manera ciega. Pablo en este capítulo va a decir que hay testigos de ello, pero no solamente los 11 apóstoles, hay cientos de testigos que vieron al Señor en ese cuerpo vivo después de haber sido crucificado y ejecutado públicamente por los romanos. Por lo que si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces su muerte es una muerte común, insignificante, y todos, absolutamente todos, seguimos perdidos en nuestros pecados, delitos y egoísmos. Entonces esto significaría que el ser cristiano no tiene mayor sentido. Pero Pablo muestra cómo la resurrección de Jesús está sostenido por cientos de testigos oculares, además de los apóstoles. Que todos se pongan de acuerdo no es posible. Por lo tanto, debemos de tomarlo como un hecho verídico. La resurrección de Jesús fue una victoria sobre la muerte y sobre la maldad. Y esta es fuente de vida y de poder para nosotros en el presente. Y es una promesa de esperanza futura para todo aquel que cree. Es por la resurrección de Jesús que tenemos una razón para reunirnos alrededor de Él. Es por Jesús por lo cual nosotros tratamos de mantenernos en una unidad. Jesús es la motivación para nuestra integridad sexual. Jesús es la fuente de poder para poder amar a otras personas como nos amamos a nosotros mismos. Jesús es la razón por la cual tú y yo buscamos tener orden y paz en nuestros cultos de adoración. Y Jesús es nuestra esperanza para la victoria sobre nuestra muerte que ocurrirá en un tiempo futuro. Por ello, Pablo concluye este capítulo con el versículo 23 diciendo: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo fue el primero. Él nos está modelando cómo va a ser nuestra resurrección. En la manera en que Él resucitó cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, de la misma forma seremos resucitados. Luego, los que son de Cristo en su venida. Es decir, ¿cuándo se va a dar nuestra resurrección?
cuando Él regrese. Hermanos, 1 Corintios nos enseña que el Evangelio no solamente son consejos morales o es una receta para una espiritualidad privada. Más bien es el Evangelio. Y el Evangelio habla de una realidad de Jesús, quien abre otra realidad que es completamente nueva y diferente. Por Cristo tenemos fe. Una fe que debemos de poner en práctica por amor al prójimo. Y por eso cierra esta carta con el capítulo 16, llevando esa fe y ese amor al prójimo de una manera más activa, hablando de las ofrendas. Y en el versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios nos va a enseñar a ver cada parte de nuestra vida a través de los lentes del Evangelio, con el fin de entender que nuestro llamado es para darle lugar y honor a Jesús en toda nuestra vida, y así poder tú y yo ser perfeccionados y mostrar su imagen, la imagen de Él, la cual el mundo tiene, que es una imagen de debilidad por la cruz. Pero finalmente sabemos que Él venció a la muerte. Ese es nuestro enemigo final. Y tú también lo vencerás por medio de su resurrección. Amén. Amado Señor, gracias Dios por este tiempo que nos vas a regalar, si es tu voluntad, los siguientes meses, donde vamos a poder descubrir tu verdad, Señor, seguir creciendo en ella, seguir entendiendo, Padre, que todo lo hacemos por ti y para ti, Señor, y que tú nos has dado un orden en nuestra vida, en la iglesia y en cada área de nosotros, Señor. Y es por eso que nos has dado a tu Espíritu, Señor, para que Él nos guíe y Él nos lleve, Padre. Nuestro trabajo es ser sensibles a Él, buscarte cada día de nuestra vida, Señor, que esto sea una realidad en nosotros. Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a amar más al prójimo, ayúdanos a amarte más a ti, Dios. Padre, síguenos ayudando, Dios, a poder tener este discernimiento que es tan necesario para nuestro comportamiento, Señor. Y Señor, gracias por la bendición de que tenemos en tu palabra esta carta, 1 Corintios, y que, Señor, a través de ella estamos seguros que tú nos darás crecimiento. Tú exhortarás nuestro corazón para poder seguir creciendo en santidad y en amor al prójimo. Alabado sea, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Hoy hizo menos calor, ¿verdad? Gracias a Dios. Prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalece, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria,
voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea gana. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.